Amigos, ¿qué tal? Un saludo muy cordial. Bienvenidos a Con el Invitado, aquí en Noticias Cable Plus, emisión central. Hoy tenemos como invitado a Carlos Alberto Marino. Él es experto con lo que tiene que ver con derechos laborales. Don Carlos, bienvenido a Noticias Cable Plus. Muy buenas noches, muchas gracias. Hoy vamos a hablar acerca de la reforma laboral. ¿Cuál considera que es el objetivo principal de la actual reforma laboral en Colombia? Bueno, el principal objetivo que está contenido en el mismo texto de la Ley 2466 es garantizar el goce y los derechos laborales de los trabajadores, generar condiciones donde los trabajadores puedan desempeñar de la mejor manera posible su labor. ¿Cuáles son los cambios sustanciales que propone esta reforma frente a la legislación laboral vigente? Bueno, realmente la reforma no es una reforma estructural y lo que hace es hacer unas modificaciones a ciertos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, pero sí hay algunas modificaciones que son muy importantes en cuanto a la regulación de la contratación. El contrato a término indefinido se le da una importancia muy grande, hay una regulación en el tema de los procesos disciplinarios, en el cambio de la jornada laboral, también hay unas garantías nuevas en cuanto a la concesión de permisos remunerados que deben dar los trabajadores. Y bueno, es una reforma de 70 artículos que tiene grandes beneficios también para las poblaciones vulnerables en el país. ¿Cuáles son los sectores más beneficiados y cuáles son los más afectados con esta reforma? Bueno, yo creo que beneficiados todos. Quizás el sector empresarial pueda sentir una afectación porque claramente debe hacer algún tipo de inversiones y cambios. El sector, por decirlo de alguna forma, de los trabajadores es el más beneficiado, pero también, y de una forma muy importante, sectores vulnerables de la población. ¿Cree usted que esta reforma contribuirá a una manera efectiva a reducir la informalidad laboral en el país? Bueno, ese es el deseo de todos. Garantizarlo es un poco complejo por lo que te decía, los costos que implica para las empresas. Hay expertos que dicen que incluso el efecto puede ser contrario, pero bueno, todos en el mundo laboral esperamos que, como dices tú, esto ayude a disminuir mucho la informalidad y a garantizar a los trabajadores sus derechos. Queremos que nos cuente qué incentivos ofrece la reforma para la generación de empleo de empleo formal. Bueno, realmente la reforma trae algunos aspectos, pero no están de inmediato cumplimiento. La norma establece que es el gobierno nacional quien deberá, a través de sus diferentes ministerios, desarrollar una reglamentación y establecer unos programas de ayuda para esas personas, sobre todo vulnerables. Estamos hablando de las madres cabezas de familia, de las personas que trabajan con el PAE, todo lo que tiene que ver con la alimentación escolar, también con los migrantes, para las personas con discapacidad. Pero en este momento la norma lo que establece es que el gobierno tiene un plazo, en algunos casos de 6 meses, en otros de 12 meses, de implementar a través de reformas, a través de una legislación, a través de un desarrollo reglamentario de lo que la ley le está pidiendo. Están viendo Noticias Cable Plus, emisión central. Hoy estamos en la sección con el invitado, con un especialista en leyes laborales. Él es Carlos Alberto Marino. ¿Cómo afecta la reforma laboral la estabilidad laboral de los trabajadores? Bueno, más que afectarla, o por decirlo, es un beneficio el que ha tenido. El cambio, sobre todo con el tema de la contratación en el contrato a término fijo, al que le colocó un límite que antes no existía, no puede exceder de 4 años, porque si se excede, automáticamente se convierte en un contrato a término indefinido. Es básicamente una garantía y desarrolla un poco el principio de estabilidad laboral, pero a favor más que una afectación, es un beneficio para los trabajadores. Y yo creo que esta pregunta más de uno se la está haciendo. ¿La reforma facilita o complica los procesos de despido? ¿Qué impactos económicos podría tener esto? Bueno, lo complica quizás para las empresas, pero más que complicarlo es regularizarlo, tener un control para garantizar la estabilidad precisamente de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay unas exigencias en cuanto a los procesos sancionatorios. Las empresas tendrán que modificar su reglamento interno de trabajo
Ahora, eso es algo que ya venía desarrollándose por unas sentencias de las cortes, de las altas cortes, donde el empleador que quisiera despedir a un trabajador tenía que seguir unas pautas garantizando diferentes derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué se va a complicar? Seguramente las empresas tienen que entrar a regular muy bien todo el tema, so pena de violar la norma laboral y atenerse a las consecuencias de indemnizaciones, de multas y de castigo por parte de la justicia laboral. ¿Qué cambios propone la reforma laboral con respecto a la jornada laboral en el trabajo nocturno? Bueno, esa es una norma que está establecida, pero no comienza automáticamente. Es importante tener en cuenta que la ley 2466 comienza a regir desde el 25 de junio y la norma establece que el cambio en la jornada comienza a partir del 25 de diciembre, 6 meses después de su promulgación. ¿Cuál es el cambio básicamente? Que la jornada diurna se recorta, actualmente está entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, la reforma dice que será desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Eso tiene unas repercusiones importantes, sobre todo en ciertos sectores de la economía que basan su desarrollo empresarial en actividades nocturnas. Sí va a tener un impacto, claramente. Dentro de la norma se establece que va a haber una regulación para las MIPYMES, para los pequeños empresarios, que quizás son de los más afectados, el tema de los bares, los restaurantes, y estamos esperando pues que el gobierno desarrolle una legislación, una regulación, que no los afecte tanto, porque en principio se podría considerar que sí va a haber una afectación económica para los empleadores y que ojalá esto no repercuta en el tema de la informalidad. Bueno, y para terminar, ¿qué modificaciones introduce la reforma en materia de libertad sindical y negociación colectiva? Bueno, en el tema de la regulación sindical, la reforma también establece las garantías que ya tenía la refuerza, y también hay un desarrollo que se espera pues, que se lleve a cabo en los próximos meses por parte de la cartera del Ministerio de Trabajo. Bueno, quiero que nos dé como su apreciación, porque en la calle uno escucha muchas cosas. ¿La reforma laboral es buena o es mala? Bueno, eso es una respuesta difícil de contestar en el sentido tajante de es buena o es mala. Tiene muchos beneficios para los trabajadores, sobre todo. Las empresas, pues también les va a ayudar a regularizarse, les va a ayudar a tener unos procesos más limpios y más justos, porque hay un trabajo de inspección que se le atribuye al Ministerio del Trabajo, que incluso está aumentando todo su pie de fuerza, por decir algo, con los inspectores de trabajo. Entonces, si lo ponemos en ese aspecto, diríamos para los trabajadores, sobre todo, que es la que está hecha, es una reforma buena en lo que contiene. Esperemos que los resultados, que ya tiene que ver con el tema ya de lo que en sí es la parte financiera de las empresas, no vaya a repercutir y vaya a tener un efecto pues, contrario al que se pretende. Carlos Alberto Marino, especialista en derechos laborales, estuvo con nosotros aquí Con el Invitado de Noticias Cable Plus, Emisión Central. Don Carlos, muchas gracias. A ti, muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.